Hola, ¿cómo están? El día de hoy no les voy a hablar de ningún libro. Bueno, más bien les voy a hablar de varios textos. Todos estos textos se tratan de un tema en común que es la contracultura sexual, identidades interseccionales y neoliberalismo. En particular, estos textos nos van a hablar del concepto de multitudes queer o de la definición de lo queer. El primer texto del que voy a hablarles se titula Multitudes queer, notas para una política de los anormales. Este fue publicado en 2003 en la revista Multitudes en el número 12. Es un texto que está firmado por Beatriz Preciado. Beatriz Preciado actualmente se identifica como Paul B. Preciado. Él es un filósofo feminista destacado por sus aportaciones a la teoría queer y a la filosofía del género. Su primer libro es El Manifiesto Contrasexual y el segundo libro, del cual les voy a reseñar un capítulo el día de hoy, es Texto Yonki. Bueno, en Multitudes Queer, Preciado va a hacer una lectura crítica de Foucault y Wittig para establecer distintos elementos con los cuales comprender la idea de multitudes queer. Para ello comienza hablando de la heterosexualidad como una tecnología biopolítica destinada a producir cuerpos heteros. Señala al sexo como un objeto central de la política y de la gobernabilidad. Aquí se remonta al surgimiento del concepto de género en la década de 1950 con John Money como una forma de modificación quirúrgica y hormonal de la morfología de los intersexuales o transexuales, es decir, de las minorías anormales, quienes más tarde van a reapropiarse de este y a convertirse en las multitudes queer, que incluyen, entre otros, a los movimientos feministas, homosexuales, transexuales, intersexuales, transgéneros, chicanas y poscoloniales. Preciado habla de algunas de las estrategias políticas de estos actores, entre las que se encuentran la desidentificación, mediante la que se combate la exclusión de la identidad lesbiana del sujeto político del feminismo. También las identificaciones estratégicas, como lugares de producción de identidades que se resisten a la normalización, que desconfían del poder totalitario y de las llamadas a la universalización. La reconversión de las tecnologías del cuerpo, como la medicina anatómica y la pornografía. Y, por último, la desontologización del sujeto de la política sexual, con lo que se refiere a cómo las multitudes queer son el resultado de una confrontación reflexiva hacia la idea de mujer hegemónica y heterocentrada del feminismo clásico. Bueno, en un texto posterior, que es el texto Yonki, este texto es de 2008, fue publicado en España por la editorial Espasa Calpe. Ella nos va a hablar del tecnogénero. En este texto nos dice, nos habla de unas tecnologías como el régimen o el sistema pornográfico de la sexualidad, el cual ella nos dice, siguiendo a Teresa de Lauretis, que es una máquina de representación somática donde texto, imagen y corporalidad fluyen en el interior de un circuito cibernético y a partir del cual surgen las ficciones de género. Para Preciado, quien también retoma el trabajo de Butler, resulta más correcto que hablar de género, referirse al tecnogénero, pues ella nos dice que este concepto da cuenta de el conjunto de técnicas fotográficas, biotecnológicas, cinematográficas o cibernéticas que constituyen performativamente la materialidad de los sexos. Así, en este contexto, el objetivo del farmacopornografismo es la creación de un cuerpo suficientemente dócil para poner su potencia gaudendi al servicio del capital. Pero al mismo tiempo Preciado nos va a decir que los cuerpos farmacopornográficos no son dóciles, ya que aspiran a correrse con el universo. A través de este texto, Preciado deja ver cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial los nuevos ideales de la feminidad y la masculinidad se crean en el laboratorio y define a la heterosexualidad como un concepto económico que designa una posición en las relaciones de producción e intercambio, el cual funciona mediante la coerción performativa y transforma en plusvalía los servicios sexuales, de gestación, de crianza y también de cuidados, que no son remunerados para las mujeres. Sin embargo, ella nos va a decir
que en las actuales condiciones que están cambiando constantemente, el régimen heterosexual está desapareciendo. Ella va a concluir entonces que no hay género más que frente a un público y que la certeza de ser hombre o de ser mujer es una ficción somatopolítica producida por un conjunto de tecnologías de domesticación del cuerpo, un conjunto de técnicas farmacológicas y audiovisuales que fijan y delimitan nuestras potencialidades somáticas, funcionando como filtros que producen distorsiones permanentes de la realidad que nos rodea. El siguiente texto es un texto muy interesante. Este es un libro muy reciente que apareció en 2015. Es de Jennifer Tiburcio. Ella es profesora asociada de estudios feministas en la Universidad de California, en la Unidad de Santa Bárbara. Su investigación se enfoca en lo visual, en lo popular y en la cultura material en los museos, así como los flujos globales de los objetos sexuales a través de Norteamérica, Latinoamérica y Europa Occidental. Este libro, que se llama Sex Museums, The Politics and Performance of Display, es el primer libro que ella publica y es editado por la Universidad de Chicago. Bien, pues en este libro la autora nos deja ver cómo los museos han cumplido un papel dentro del régimen de biopoder. Ella parte de este concepto de Michel Foucault y busca elaborar un trabajo similar a lo que Preciado hace en Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. Para ello, lo que Tiburcio hace es analizar la forma en que los museos han jugado un importante rol respecto a cómo hablamos, cómo pensamos y cómo representamos el sexo, señalando que las maneras de exhibir la sexualidad en estos espacios los ha convertido en lugares de guerra cultural que permiten ver que el sexo se relaciona con cómo el espacio público institucional, la ciudadanía nacional y global, los discursos públicos, las definiciones de arte e historia y los performances de identidad sexual son puestos en escena. Para ello, Tiburcio toma casos que van desde el siglo XIX hasta el siglo XXI y examina la relación que han establecido distintos públicos con obras tan clásicas como La Venus del Espejo de Diego Velázquez, algunas pinturas del arte moderno representado por Henri Matisse, hasta expresiones contemporáneas como el video de A Fire in My Belly de David Wojnarowicz, todos los cuales pues causaron cierto revuelo en su momento, llegando a ser destruidos o removidos de su lugar de exhibición. Y para esto estamos hablando de épocas tan recientes como el 2010. Así pues, para la autora, los museos pueden ser considerados espacios donde simultáneamente se puede explorar el conocimiento controversial, pero que también están plagados de heterosexismo, de homofobia y más recientemente de homonormatividad, que nos dice ella es como enseñar cómo es la forma correcta de ser gay, ¿no? Ante esto, pues lo que ella propone en su texto es una curaduría queer, con la que busca ayudar a visibilizar la diversidad sexual contemporánea. Bien, el último texto es del queer al queer, del queer con Q, U-E-E-R, al queer con C, U y R. Ostranienie, geopolítica y epistémica desde el sur global. Este es un texto de Sayak Valencia. Sayak Valencia es una filósofa, poeta, ensayista y exhibicionista performática, además de escritora. Es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte y sus temas de investigación son el neoliberalismo, la necropolítica, la teoría queer, el feminismo, el transfeminismo, la decolonialidad y las violencias. En este texto lo que hace Sayak Valencia es elaborar una genealogía del término queer, analizando sus raíces y los distintos giros que este toma, mediante los cuales les pasa de ser una palabra neutral, que significa en pocas palabras torcer, a emplearse de forma despectiva, ya sea en el aspecto sexual o económico. Además, la autora sitúa el surgimiento de las multitudes queer en el contexto de oposición a la
regenomía, es decir, a las políticas económicas ultraliberales que dejaron en total vulnerabilidad a las poblaciones pobres, racializadas y minoritarias, entre otras opresiones interseccionales, y también de una emergencia del SIDA como una pandemia estigmatizante. Esto llevó a algunas poblaciones formadas principalmente por feministas lesbianas, de color, proletarias o tercermundistas a movilizarse en el espacio público, pero además a hacer críticas con el machismo y con la homofobia que se vivían en movimientos como el Chicano o la del Black Power, además de pensar en la importancia de la interseccionalidad en sus luchas, lo que devino en un rechazo de la identificación con nociones monolíticas y dicotómicas como hombre-mujer, blanco-no blanco, homosexual-heterosexual, y en una reivindicación como sujetos queer. De este movimiento de la calle se origina un marco teórico y epistemológico conocido como teoría queer, que visibiliza ciertas alianzas y también ciertas críticas hechas al feminismo blanco e institucional y que llega a convertirse en un hot topic de la investigación sobre sexualidades, siendo una de sus exponentes más conocidas e influyentes Judith Butler, quien propone el concepto de performatividad de género, el cual puede funcionar como una herramienta de insurgencia y disidencia crítica. Valencia retoma algunas críticas que se han elaborado al uso del término queer en el contexto latinoamericano. Sin embargo, considera que más allá de un copyright de la lengua inglesa o de determinada pertenencia geopolítica o cultural, es absurdo considerar inamovibles a los conceptos y más bien estos pueden ser considerados entes viajeros o migrantes. Ante esto, la autora propone la españolización queer con C-U-I-R como una forma de retar a la enunciación hegemónica y de invitar a la apropiación, recodificación y desobediencia verbal, es decir, de una descolonización y una desfamiliarización del término anglo y de la unidireccionalidad interpretativa de parte del sur y de la periferia. Entonces, lo que tienen en común todos estos textos es que buscan introducir nuevos elementos para comprender la realidad sexual y genérica, es decir, no quedarse con la idea de que el sujeto del feminismo es simplemente la mujer blanca, occidental, heterosexual, de clase media, sino unir diversas luchas para convertirse en una multitud queer que se enfrente pues a diversos procesos, al neoliberalismo y ante ello poder pues construir una lucha más fuerte. Bueno, esto fue el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós.